Pero muy buenas tardes, un programa más de ida y vuelta. Sí, acá vamos a tener a nuestros invitados, vamos a hablar un poco sobre la realidad política. Pero primero lo primero, vamos a extender un saludo a todos los periodistas, que el día 7 de junio fue el Día del Periodista. Así que un saludo a todos ella. Andrea, bienvenida, como siempre acompañándonos. Andrea Blandini, bienvenida, buenas tardes, Gracias. buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Y sí, la verdad, un fuerte abrazo a los periodistas porque les toca una de las tareas más difíciles en estos tiempos, decir la verdad, ¿no? Entonces, en esa idea, saludarlos para que logremos decir lo más claro y sincero esas verdades que están costando tanto. Esa realidad, ¿no? Que le contamos al vecino, a la vecina, al ciudadano, a la ciudadana, que nos ven cada día. Y por eso estamos acá, ¿no? Informándoles la otra parte de la historia, que muchas veces los medios hegemónicos, son parciales, digamos. Cuentan una verdad que le sirve a ese medio, pero simplemente porque en el medio hay un pautado. En la provincia tenemos muchos medios que hoy están pautados por el oficialismo y que obviamente les permite emitir una línea editorial. Vos sabés que yo, cuando tuve mi paso por la Cámara de Senadores, el periodismo, todas las sesiones van y charlan con nosotros, Sí. unos con más, otros con menos, y ellos siempre en esa reserva de la palabra decían, no, pero es que tiene que pasar por el director de la radio, por el director del periódico. Y vos veías en esas miradas, por mi condición de docente también, me daba la posibilidad de mirarlo y yo me daba cuenta que detrás de eso, bueno, les costaba un montón, que no había un sueldo detrás de eso, sino cuanto bien te portás, vas a recibir. Y eso es difícil porque yo he ido aprendiendo cómo redactan los periodistas y siempre en sus escritos o en sus notas orales, por decirlo de alguna manera, hay un párrafo de la verdad y hay que tratar de encontrarlo porque es muy difícil que frente a un director que recibe una pauta y a un periodista que trabajó esa noticia pueda colar la verdad. Entonces, ahí es el doble del trabajo. Ahí es donde entramos en la diferencia que debe existir entre el periodista que realiza su trabajo y el director del medio que está a cargo de la línea editorial, del manejo de la pauta y demás. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí la decisión no pasa por el periodista en sí, por el cronista, por el redactor, sino que pasa por el director de ese medio de comunicación. Y nos encontramos que en Mendoza el comportamiento que tiene es muy parecido al que tiene Clarín a nivel nacional. Es la misma línea, digamos. O sea, de alguna manera eso está manejado de la misma manera. Lo penoso es cuando esos periodistas son amigos tuyos, aparte, te duele aún más porque vos sabés quién es esa persona, cómo le gustaría contar esa noticia, cómo le gustaría que se comunicara y termina no siendo así porque en el medio hay una pauta incluso de gobiernos completos. Correcto. Sí, de gobiernos completos. Y le cuesta el trabajo. Y uno pregunta, porque yo soy preguntona, soy muy preguntona, y le digo, bueno, ¿en cuánto es el sueldo? No, nosotros no tenemos sueldo, el periodista no tiene sueldo. Eso, bueno, es muy complejo y uno les tiene afecto también. Yo les tengo afecto y me cuesta no sufrir esa partecita que tiene el periodismo. Sí, y en este trabajo uno tiene, ¿no es cierto?, enfrentando esta realidad, enfrentando con lo que nos encontramos en el día a día, ponerle cara a todo, ¿no? A lo que nos encontramos, por ejemplo, en la legislatura, pero también en lo que nos encontramos en la calle, en los hospitales, ¿no es cierto?, cuando vas a cubrir las noticias y te encontrás con algunas verdades que son difíciles de contar. Sí, bueno, el solo hecho de que uno entra a un hospital público hoy están sin presupuesto, con sueldos muy bajos y tienen que sostener la vida. Llega el periodista, quiere hacer la nota, quiere mostrarlo y seguramente cuando vuelva a la redacción ven ese material y ese material no gusta tanto. Bien, y aquí pues, nos obliga a hablar de algo que vivimos hace muy poquitos días con el tema de la realidad
del reclamo que están haciendo las asociaciones que atienden a los chicos que son discapacitados, que le dan una prestación, que le dan un servicio, que dependen del pago de la obra social, que dependen del PAMI, que dependen del gobierno nacional, porque eso está dentro de la ley nacional, y nos encontramos con esta realidad, que muchos de ellos ven limitadas esas prestaciones en muy corto plazo, obviamente porque ese prestador tiene que cobrar, tiene que mantener el vehículo que los transporta o tiene que seguir realizando esa prestación que le presta a esa asociación o a esa obra social, pero resulta que no se encuentra con la otra parte, que es el pago. Todo ese sector de discapacidad, de adultos mayores, todo ese sector que aparte se encuentra con impedimentos físicos para poder solventar una lucha continua, si el periodismo no lo mostrara, no lo mostraría nadie. Correcto. Porque aparte los gobiernos no quieren que se muevan. Este tipo de gobiernos que estamos teniendo son los mismos de hace muchos años atrás que escondían sus hijos discapacitados en clínicas o en el mejor de los casos, sino en sótanos, escondían la persona que estaba con esas condiciones. Es una situación muy límite, muy limitada. Y a esto se suma aquellos funcionarios que no quieren dar aire, que no quieren dar entrevistas para mostrar realidad o para explicar qué está sucediendo o de qué depende que esas personas reciban su prestación o su medicación. El caso del PAMI. Todo depende de recortarle el sector que más tiene y no al sector que menos tiene. De eso depende. Y eso no se quiere hacer, no hay voluntad de hacer eso. E incluso la misma política se tiene que recortar los beneficios. Que hoy, aparentemente, yo así en lo global veo que la política no se recorta ningún beneficio, le han recortado a los sectores que menos posibilidades tienen de expresarse, llámense niños, llámense discapacitados, llámense ancianos, los que menos posibilidades tienen. Yo digo, por ahí pasa. ¿Por dónde pasa el recorte? Hoy, por esas personas. ¿Por dónde quieren beneficiar más? Y en los sectores que más tienen, en los sectores más concentrados. Y se valen de la comunicación para que eso suceda. ¿Y cómo se valen? Impidiendo que la comunicación sea transparente. Lo impiden con dinero. Totalmente. Lamentablemente esta es la realidad con la que nos enfrentamos todos los días y obviamente reiteramos el saludo, la admiración y el seguimiento que le hacemos a muchos periodistas que hoy, digamos, el día 7 de junio fue su día. Tal cual, un abrazo a cada uno, a todos los que me han acompañado muchas veces, digo, a mí me han acompañado muchas veces los periodistas y las periodistas. Sí, un abrazo y convocarlos a seguir comunicando. Bien, y un abrazo grande al cielo, ¿no? Porque hace poquitos días nos dejó Manuel Corominola, nos dejó y obviamente alguien que desde hace mucho tiempo nos enseñó mucho, como persona y como periodista también, ¿no? Tal cual, sí. Bien, así que en principio, bueno, seguimos con el tema de lo que es la batalla cultural en la provincia de Mendoza, que cada vez se marca más. Batalla cultural que no solamente tiene que ver con el tema de los medios, sino que tiene que ver directamente con el tema cultural específicamente hablando, ¿no? Donde se deja a los artistas, ¿no? Con, digamos, recortando todo lo que es el tema de arte. O sea que vengo de mi casa de esta discusión y quien estaba conmigo en la casa me dice, bueno, pero es que hay que explicar las cosas, hay que decirle a la gente, hay que volver a hacer docencia. Y hay un punto en la batalla cultural que tiene que ver con el sistema educativo. El sistema educativo ha sido recortado en sus programas. ¿Qué se le enseña al niño que entra al sistema educativo a partir de los 5 años? Para generalizar, porque hoy tenemos niños, bebés de 3 años en algunas escuelas, en la sala de 3. Pero ¿qué es lo que se le enseña? ¿Qué le transmito? ¿Qué le digo? ¿Qué historia se le dice? Y ahí empieza todo el relato de esto que estamos viviendo en estos tiempos. Claro que hay que dar una batalla. Ahora, los lugares, igual que los medios de comunicación, los lugares donde la información se debe distribuir de manera generosa y sin esconder partes, no se hace. Y esto pasa en las escuelas.
en las escuelas, yo te invitaría a que vos leyeras lo que ya casi ni existen, que son los manuales o estos libros que traen de manera, bueno, usan internet, que tampoco lo vas a como dice encontrar Charlie, así. el manual de Caperuz. El manual de eso casi ya no existe, eso casi ya no existe. Se va. Pero como no lo tenés mencionado en las currículas, en los programas, no se enseña. No, no estamos dando esas discusiones. Los docentes que se preparan no están preparados en esa línea, no están preparados. Esa es la pura verdad. Y entonces esa batalla cultural es muy difícil, porque en definitiva no se enseña lo que está oculto. Bien, en este aspecto lo que podemos decir también es que, obviamente, esto está impactando fuertemente en el pueblo mendocino. Esta batalla cultural está impactando porque cada vez tenemos menos herramientas. Entonces, directamente afecta a quienes hoy ingresan en una escuela, como lo decías Andrea, pero también afecta a toda la población en general, porque le están brindando una información parcializada. Así que tenemos que ir a un corte, pero ya volvemos con más de ida y vuelta. Volvemos con más de ida y vuelta. Sí, estamos acá y haciendo una pequeña editorial sobre los acontecimientos del fin de semana, pero además también sobre los hechos que nos acompañan. Y uno de ellos es algo tan importante o tan fundamental para la vida laboral, pero también para los trabajadores y las trabajadoras, ¿no?, que hoy están en relación de dependencia y están afiliados a un sindicato. Y estamos hablando del derecho a huelga. ¿Qué opinás? ¿Qué opino? Básicamente es bueno, el gobierno de Milei, que está, sus cimientos están en la derecha de la República Argentina, que responde a los poderes concentrados mundiales, vienen justamente hoy claramente a destruir cualquier forma de organización que le permita al pueblo salir adelante. Y la orden es hacerlo para que nosotros nos convirtamos en esclavos. Y van a decir las personas que nos escuchan que hablar de esclavitud sería una locura en el 2025. No, sí, es esclavitud. Digo, es muy complejo tratar de entender las cosas cuando aparte estamos aturdidos de esta situación que estamos viviendo. Y la gente dirá, ¿y cómo esto? No, si no lo podrán hacer. Sí, el presidente de la Nación, Javier Milei, decidió hacer un decreto de necesidad de urgencia donde nombraba algunas actividades de la sociedad como esenciales. Este es el caso de los médicos, de los maestros, fue sumando trabajadores a la tarea esencial. Dijo, estas personas no van a tener derecho a huelga. Claro, totalmente. Eso, en resumen, hizo eso. Bueno, de alguna manera, no sé en qué luz de la justicia decidieron decirle, no, mire, anticonstitucional, no lo puede hacer. Pero modifique la constitución, cosa que viene haciendo indirectamente, ¿eh? Ojo, cuidado con esto. En la Argentina se está haciendo modificación de la constitución encubierto. Porque larga cosa y ve cómo rebota. Y bueno, si se sigue, se sigue. Obviamente, cuando hay una acción, hay una reacción. La CGT respondió con un amparo, un recurso de amparo en la justicia laboral, lo cual me pareció muy acertado. Hubieron algunos actores que presumieron de que no era el camino ideal, sino que tenían que hacerlo por otro fuero, pero no, el laboral era el que correspondía porque aparte es el que mide, digamos, la actividad laboral desde lo que establece la misma Constitución, la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley de Asociaciones Sindicales. Y esto es para garantizar justamente el derecho a huelga. Por eso presenta la CGT en primera instancia un recurso de amparo y luego lo hace la CTA y ATE. Lo cual, los dos recursos salen favorables con la vigencia del derecho a huelga. ¿Qué quiere decir esto? Que esas 17 actividades que mencionaba SDNU 354/25 no podían ser declaradas esenciales y podían limitar el derecho a huelga.
porque lo que exigía ese DNU es que se garantizara el 75% de la actividad. Claro, o sea, es la totalidad casi. Claro, entonces vos por lo regular tenés, digamos, un porcentaje de personas, de empleados que no asisten al lugar de trabajo porque tuvieron un familiar enfermo, porque estuvieron enfermos por distintas causas. Entonces, directamente era poner en actividad el día del paro. Claro. Y si no, darle al empleador la posibilidad de sancionar a aquel que adhiriera al paro. Claro. Esto es lo que no se puede hacer, si está en la Constitución. O estaba haciendo una modificación, tal como vos lo decías, una modificación indirecta de la Constitución Nacional. Es lo que va buscando. Y a eso agregarle que hacer paro y movilizarse está absolutamente castigado. Yo miraba la movilización de Ni Una Menos la semana pasada y decía, bueno, ¿cómo disciplinaron a la sociedad? Digo, y esto va de la mano del derecho a huelga. Pues imagínate que por X razón dentro de unos días, dentro de unos meses, este sistema que se está aplicando en la Argentina no va a funcionar. Antes o después, esto se cae. Pero previo a que se caiga, van a practicar todas las formas de represión posibles. ¿Cómo puede ser que hayamos llegado al punto? Yo miraba la movilización y caminaban por la orillita de la calle. Correcto. Las mujeres caminaban por la orillita de la calle. Un paro iremos a caminar, no sé, por la banquina, o no, por las bicisendas. Por las bicisendas. Por las bicisendas vamos a caminar. Y estamos viviendo con sueldo de 600.000, 700.000 pesos en el mejor de los casos. En el lugar donde yo trabajo ahora, de la casualidad que llegó un docente y mostró sus bonos de sueldo. 700.000 pesos. Doble turno, juntaba doble turno, juntaba 1.400.000 esa persona. Doble turno. Claro. Doble turno, ¿eh? De las 8 hasta las 6 de la tarde vos estás enchufado a que no se vaya a caer un niño, a que no se vaya a descomponer, a enseñarle, a cuidar la situación general del aula, a responderle a los padres, y no va a ser bueno. No va a ser un paro para que van a ir paritarias ahora. Sí, justamente. No vamos a ir a un paro, claro, no vamos a ir a un paro porque estamos muy bien, ¿eh? No, y si vamos al paro, hay represión. Hoy tenemos una canasta básica que anda alrededor de 1.200.000. La canasta básica. ¿La gente sabrá lo que contiene? ¿Vos sabés lo que contiene la canasta básica? Los alimentos para poder sostener a una familia tipo de el papá, la mamá y los 2 hijos. Yo los invito a que googleen qué es la canasta básica. Es un jabón en pan, unos fideos, una leche. Eso es la canasta básica, ¿eh? La que se toma en cuenta por el 1.200.000 es la canasta básica total, que es la que incluye el tema de los alimentos, pero además también el tema de los impuestos y del alquiler. Bueno, no alcanza. Entonces la canasta básica, no alcanza. Que es nada más que la parte de alimentos, está en el orden de los 800.000, 900.000. Sí. Un docente tiene una canasta básica. Esa docente tenía 2 canastas básicas. Con eso, que gana. Bien. Con eso no alcanza. Bien, pero no es la realidad de todos los trabajadores. No. Lamentablemente tenemos una realidad... Celadores de 300.000. Claro, pero a eso se sumó, por ejemplo, los empleados de comercio, la mayoría que, bueno, obviamente le hemos pedido al secretario general de Comercio para que nos acompañe. Hay un gran porcentaje de empleados de comercio que hoy están con media jornada. Ah, mira. Estaría bueno estudiar, porque antes o después va a venir un paro general. Pero un paro general que aparte ni siquiera va a ser extremadamente convocado por los sindicatos, sino porque a la gente no le queda otra que salir a la calle. No tiene alternativa. Y claro, ¿qué va a hacer? ¿Va a esperar a morirse en la casa? Hace poquitos días se recordaba el tema del cordobazo. Claro. Y obviamente, ¿por qué estalló? Por el tema de la luz. Claro. Por incremento de la luz. Claro. Y sí que todavía no estamos en la parte cruda del invierno. No. Fíjate la parte cruda del invierno lo que va a hacer. O sea, yo hablaba incluso, me dijeron, bueno, en estas situaciones que estamos viviendo, mañana la Argentina va a vivir otro día histórico de silencio al peronismo,
y me contestaron, vos estás en una burbuja, parate en una parada de un micro y si no te roban, la gente, los niños tienen frío, las madres le dicen a los hijos que no tienen plata para comprarles la merienda, las paradas de los micros ha pasado a ser un lugar de discusión. He observado varias personas que me dicen la parada de los micros. El termómetro. El termómetro, sí, sí. Y yo decía, bueno, ¿cuánto falta para que llegue a 40 grados el termómetro? ¿Viste? Porque lo hablábamos con Vadillo la vez pasada, cuando hablamos del tema del colectivo y el costo del colectivo de 70 pesos, a mí. Si eso sale en colectivo. Este es el impacto que sufrió la gente que viaja todos los días en colectivo y en muchos casos son 4 viajes. Claro, en la mayoría son 4 por viajes. Día. Claro. Es una cosa muy, muy compleja. Yo no creo que eso avance mucho, pero vos imagínate que si si no se hubiera dado lugar al amparo, si la justicia hubiera dicho, oh, sí, no hay derecho en estas profesiones o en estos trabajos o en estos hacer paro. Vos imagínate que hubiera sido esto. O sea que, menos mal que había alguien que dijo, o por lo menos no me voy a ensuciar tanto, voy a respetar la Constitución. Yo creo que incluso uno no es especialista en esto, pero hay una violación a la Constitución clara. Totalmente, totalmente. Y bueno, obviamente informamos, obviamente que esta es una modificación de la Constitución que la justicia le dijo hasta acá. No va. El derecho a huelga no se limita. ¿Tenemos que ir a un corte nuevamente? Vamos. Pero ya volvemos con más de ida y vuelta. Con más de ida y vuelta y se suma a esta redacción la senadora Adriana Cano. Bienvenida, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas noches. Todo bien, por suerte. Con frío, les decía, pero bien. Y está bajando la temperatura, estamos acercándonos al invierno, así que obviamente estamos sintiendo el impacto. Tardío, porque usted que siempre empezaba antes del frío, pero ahora tardío. Bien, bueno, estamos en esta redacción hablando un poco sobre la realidad política del país, en este hecho que surge como nuevo, que es el tema de Cristina Fernández de Kirchner, y queríamos ver tu óptica, ¿no? ¿Qué pensás al respecto? Sí, no como nuevo, porque las noticias son algo que se esperaba cuando uno vio que fue un proceso judicial totalmente enviciado, totalmente imparcial, con una fuerte presión mediática y los poderes concentrados que históricamente nos tienen acostumbrados en el ataque permanente a los dirigentes políticos y sociales que definitivamente transforman la realidad de la mayoría de argentinos y argentinas. Y bueno, lo vivenciamos hoy día con Cristina, la verdad que con estas noticias casi en primera plana de todos los medios poderosos de este país, diciéndonos que va a tener una pronta condena, con una causa que sabemos desde el principio cómo ha estado viciada en cada uno de sus pasos, y hoy día en revisión de la Corte Suprema de Justicia. Así que, como te decía, alarmada porque esto desde que casi en permanente directo estamos transitando con los medios concentrados de comunicación, como nos vienen anticipando, una condena que huele mucho más a prescripción y a persecución política que a un impartimiento de justicia, que es lo que cada uno de los ciudadanos argentinos esperamos de nuestro Estado de Derecho y de nuestra República, obviamente con la división de poderes. Así que la verdad que estoy bastante preocupada por lo que está sucediendo. Bien, y en este aspecto podemos decir que tenemos una justicia politizada. Sí, no, sin duda, la justicia es un poder del Estado que claramente se ve atravesado por cuestiones políticas, y más en estos específicos lugares de lo que es la Corte Suprema, o sea, el ámbito más político que la justicia tiene y que hoy justamente está interviniendo y ejecutando acciones políticas mucho más que judiciales y con aquel sesgo de legalidad que deberían de tener. Bien. Hoy Cristina, cuando está en el PJ recordando estos fusilamientos, decía algo muy fuerte, porque no se victimizó frente a lo que mañana probablemente suceda, sino dijo, deben organizarse en cada uno de los lugares. Adriana, la verdad que se te conoce como militante y en tu departamento en particular.
Contanos un poquito cómo viene esa organización del PJ, cómo viene la acera, porque de última es la tarea que ella nos está dando hoy, digo, hoy y ya. Sí, por supuesto, esa y la militancia peronista, yo creo que nos está demandando organizarnos, unirnos, discutir, tener acuerdos programáticos de acciones, porque me parece que es lo que nos está demandando y lo que claramente la sociedad nos demanda con las últimas derrotas electorales, ¿no? Que hemos tenido, cómo nosotros podemos reconfigurarnos, pero sobre todo volver a ser una opción de gobierno. Yo en esto soy una convencida de que cuando hay muchas discusiones que nos plantean, bueno, ¿qué oposición queremos ser? Miren, el peronismo nos cuesta mucho. Y no me imagino ciudadano o ciudadana de Mendoza, pero sobre todo en particular de mi departamento, y cada vez que vaya a elegir en un proceso electivo, electoral, disponga su voto para que sea mejor oposición a alguien. Si no, la oposición es el lugar que te da la menor cantidad de votos que conseguiste, que no conducís el proceso. Bueno, pero nosotros lo que tenemos como responsabilidad, y en este caso en particular, Andrea, te agradezco, porque nosotros venimos trabajando fuertemente en nuestro departamento, estamos recuperando la capilaridad, por ahí el peronismo tiene naturalmente, recuperando y visitando instituciones intermedias, escuelas, centros de salud, centros de salud que lamentablemente no están solo siendo vaciados, sino incluso cerrados en nuestro departamento. Lo hemos vivenciado hasta con un derrumbe de un lugar que en el barrio Independencia, en el Plumerillo, prestaba servicio de atención primaria de la salud y que era fundamental para los vecinos de la zona, como también después pudimos vivenciar lo que fue el cierre de la maternidad y de la neonatología del Hospital Carrillo, un hospital que fue bandera del peronismo, obviamente cuando lo inauguramos, pero que iba a ser un centro de alta complejidad. Primero inició como materno-infantil y después un centro regional de alta complejidad que descomprimía totalmente lo que significaba el NOTI y que ahora ha terminado lamentablemente siendo casi un centro de salud, porque no tiene las prestaciones básicas que podría tener una mamá de nuestro departamento y de alrededores, ¿no? Porque primero se cerró la maternidad del Hospital de la Valle con la excusa de que tenían cerca el Carrillo a pocos minutos, y después del Carrillo con la excusa de que tenemos cerca el Lago Mayores. Bueno, en definitiva lo que hacen obviamente es cercenar los derechos de la lacerina, que tienen que ir a ser mamá, a transcurrir sus últimos días de maternidad, pero sobre todo los postpartos y sobre todo los partos complejos que tienen que sucederse. Bueno, son millones de acciones que nosotros venimos viendo que obviamente de 10 años a la fecha, tanto en Las Heras como en la provincia de Mendoza, desde el 2015, gobierna el cornejismo con todos sus matices, ¿no? Porque en Las Heras tuvimos, siempre digo, bueno, el que trajo el borracho que se lo lleve, bueno. Orozco es un fiel representante del cornejismo en la provincia de Mendoza, el mejor intendente, reclamado y referenciado por Cornejo unos meses antes de una discusión electoral que lo termina dejando también en el ojo de la tormenta por causas judiciales, donde claramente ahí también vemos cómo la justicia de Mendoza actúa rápidamente en algunas situaciones y en otras no. Y hoy día también con el intendente Francisco Lopresti, que también un abandono total del departamento, que los vecinos y vecinas del departamento, te digo, ha cambiado su matriz electoral en nuestro departamento. Antes un departamento que revalorizaba un montón el sentir lacerino, la pertenencia y todo, y hoy últimamente vota cada vez más parecido al Gran Mendoza, ¿no? Correcto. A un candidato mucho más a gobernador que la cercanía incluso que puede tener un intendente. Abusando de esta lectura, el intendente hoy día de Las Heras desconoce el territorio del departamento, funciona y actúa incluso con algunas cuestiones que para el lacerino eran valorables, como pueden ser los CEDRI, que también creó el peronismo, y que estaban distribuidos 24 en todo el departamento de Las Heras, y que hoy la mitad privatizados y otros cerrados y abandonados, no cumplen la función esta de ser un núcleo de contacto de la sociedad y de vinculación estratégica. Porque cuando se crean los CEDRI, estaban pensados y proyectados para que hubieran mesas de gestión local, con participación vecinal, compromiso, cuidado, porque la gente cuida lo que sabe que le funciona para unir la masa esta de la sociedad y poder empezar a vincularse, a cuidarse entre ellos, a generar actividades sociales, culturales, deportivas, incluso para los adultos mayores. Y bueno, cada una de las acciones que vemos adelante, tanto el gobernador como el intendente de Las Heras, la verdad que van en detrimento de la calidad social que tenía nuestro departamento. Vemos un servicio público que no se presta a toda la población por igual, sino que hay sectores donde hacen un servicio público con empresas tercerizadas y en otros sectores directamente no se presta. Sí, obvio, la obra pública hoy en Las Heras está tercerizada casi un 80%, o sea, la prestación de servicios básicos, el famoso ABL, que el municipio dejó de que sea exclusivamente eso, pero en otro departamento tercerizado el 80%, entonces tampoco tenemos esa garantía.
pero no tiene nada diferente a lo que venimos viendo a nivel provincial. O sea, Claro. es una política ideológica en la que ellos entienden, y hoy día en coincidencia más que nunca con la nación, de un Estado chico, ausente, ineficaz, porque ante todo es ineficaz, ¿no? El doctor Cornejo inventó e hizo famoso su relato de la Mendoza simple, de la revolución de los sencillos y todo. La revolución de los sencillos nos tenía hoy con mayor capital en operaciones financieras y en ahorro desmedido que en las prestaciones de servicios básicos, o los Claro. salarios más bajos del país. Diferentes situaciones que hacen justamente poner sobre luz la concepción ideológica que ellos tienen de un Estado que no sirva para después generar pocas responsabilidades. Uno que tenemos más recientemente es la media sanción de diputados con el tema de la seguridad, los preventores y el uso de las armas tasas, Sí. delegando incluso en dos intendentes y en intendentas responsabilidades de seguridad pública provincial que son exclusivas y constitucionalmente responsabilidad del gobierno provincial. Es delegación de esa responsabilidad, pero sin la delegación correspondiente, obviamente, de la parte financiera, de los recursos para llevarlo adelante. Entonces, vuelven a mostrarnos lo que digo. Yo creo que los mendocinos y mendocinas se están alertando de esto, y creo que es una gran oportunidad que tiene el peronismo de volver a ponerse enfrente de esta situación para hacer un reclamo constante, pero sobre todo un reclamo ante la política y la dirigencia provincial, pero ante todo, como decía recién, lo que estamos trabajando específicamente, en mi caso en particular, en el departamento de Las Heras, que es volver a representar los intereses de los lacerinos y lacerinas y, por supuesto, volver a gobernar. Te voy a dejar una pregunta para el próximo bloque, pero ya tenemos que ir a un corte. Y hablamos sobre el incremento de todo lo que es el GUM, ¿no es cierto?, la Guardia Urbana Municipal. El incremento de personas, ¿no es cierto?, que pasaron de ser empleados del municipio para ser parte de preventores. Sí, la planta personal del municipio ha decaído, por eso es un cambio de funciones que se hace, pero tiene que ver... Te lo dejo para el próximo bloque. Vamos al corte. Volvemos con más de ida y vuelta, y habíamos dejado una pregunta en el aire, ¿no?, para que nos respondiera Adriana. Y hablamos del tema del GUM, la Guardia Urbana Municipal, en la cual se ha incrementado, digamos, el número de preventores, y no sabemos hasta dónde se cubre el tema de la seguridad en Las Heras, porque el problema que tiene es una inseguridad bárbara. Sí, es un tema que viene creciendo a nivel provincial, a nivel descarado, pero la verdad que tiene que ver con una realidad. Por eso digo que falta mucho de intendentes que conozcan su territorio. Claro. Porque la verdad que hoy el intendente a mandato del gobierno provincial dice que la seguridad puede ser responsabilidad o un compromiso de la municipalidad. Entonces toma estas decisiones, claro. Pasar a personal que ni siquiera tuvo capacitación para llegar ni siquiera a ser preventor o guardia de seguridad ciudadana, ¿no?, que es específicamente el prevenir el delito y no reprimirlo. Entonces terminan empleados municipales que tenían otras funciones, ahora siendo parte de la Guardia Urbana Municipal, pero tiene que ver con esto, con un mandato del gobernador que les ha pedido a sus intendentes que militen esto de sacarse la responsabilidad provincial para que los intendentes tengan que poner la cara en el territorio. La verdad que es una pena, porque hay desconocimiento total de la realidad y un desconocimiento de lo que está pasando en las eras profundas que nos duele, donde lamentablemente la drogadicción en el comunidad está creciendo muy rápidamente, lo evidenciamos en muchos lados y cada vez en menores edades. Entonces, esto que nos preocupa, no vemos un eje claro en la política de seguridad. Cornejo ha sido un fracaso. Totalmente. Su primer gobierno, el gobierno de Suárez, que también conducía a él, y también este gobierno le da por cumplir 2 años, la verdad que ha sido un fracaso, y que la única solución y alternativa que vemos es que lo transfieran al municipio. La verdad que es bastante preocupante. Muy preocupante, pero además debemos decir de que se incrementó el parque automotor del municipio en referencia a los vehículos que entregaron al GUM. Y vemos que la policía no tiene móviles y muchas veces no tiene recursos para poder ponerle combustible. Hay una decisión política respecto a eso. Nosotros hemos tenido la Bicameral de Seguridad cuando citamos a la ministra, y lo hacemos permanentemente en conversaciones con los senadores del oficialismo, donde ellos la política de seguridad de la provincia de Mendoza la focalizan específicamente en una política de inteligencia criminal. Entonces, desconocen esta prestación de seguridad primaria y de prevención y protección. Por eso ellos lo que hacen justamente es
no adquirir más recursos humanos ni físicos para la fuerza, sino por el contrario, todo es inteligencia y cuestiones de programas digitales, de esto de los móviles inteligentes, de los drones, nos llegaron a decir de una compra de drones gigantes para prevenir el delito a partir de la inteligencia, pero tenemos a la vista está claro el caso de que sin una policía presente, circulando en los barrios, circulando en los lugares, no tenés ninguna en la prevención del delito. En definitiva, tuvimos un caso de una chica que era una joven universitaria en el Borbollón, fue secuestrada y abusada por un vecino, y al vecino lo encontraron antecedentes, o sea, algo que nos alarma también porque la justicia de Mendoza en eso estamos como faltando en velocidad y en respuesta, pero no solo eso, sino que a esa persona, a este sujeto que tenía antecedentes, fue encontrado a 10 cuadras donde había sucedido el hecho, 10 días después. O sea, claramente, si hubiera un patrullero, si hubiera policía en las calles, no hubiera investigación en cada caso. Por supuesto, pero patrulleros en las calles, rondines, a 10 cuadras que estaba del hecho. O sea, eso se supondría que no lo van a hacer. Eso ha dicho Ruz. Eso están convencidos ellos y lo justifican. Lo justifican que no tiene que haber más patrulleros, que no creen en la creación de más comisarías, que si pueden ir achicando y cerrando es mejor, porque ellos entienden que va por otro lado. Eso es un buen dato, no lo habían expresado otros y es bueno para que la gente lo sepa, que es eso lo que están haciendo. Sí, lo justifican, lo hemos hablado, hemos nosotros, incluso cuando sale la ley de ministerios, eliminan y desaparecen lo que era el Consejo Provincial de Seguridad, en primer medida, el Consejo Departamental de la Seguridad, que tenía una amplia participación y compromiso de los comisarios locales, de los municipios, de las iglesias, de las entidades intermedias, y cuando lo desaparecen lo hacen pensando en eso justamente, en descomprimir las etapas participativas y de presencia real, para creerlo que es una cuestión de una inteligencia centralizada, que tiene que ver mucho más con la inteligencia digital que con la permanente presencia de móviles y policías, recursos humanos en la calle. ¿Cómo mejoramos esto? Esta realidad que hoy tiene el vecino, por ejemplo en el caso de la cena. ¿Qué cambios se deberían hacer para poder darle alguna garantía al vecino, más allá del tema eleccionario y todo lo demás? Es que primero es gobernar. La verdad que primero es gobernar, porque nosotros, te repito, ¿qué mal le haríamos a nuestro partido si nos preparamos para hacer buenas oposiciones? Nosotros lo que tenemos que lograr es consensuar los mejores nombres de compañeros o compañeras que puedan representar, identificar cuáles son las problemáticas, preparar planes de gobierno, que es a mí algo que me desvela, porque trabajar en planes de gobierno para un departamento específicamente como el mío, donde se tengan que discutir cuestiones de desarrollo, de minería, cuestiones culturales, turísticas. O sea, hay un montón de cuestiones que tenemos que poner en discusión y preparar un buen plan de gobierno para que los nacionales puedan elegirnos como opción. Y creo que es lo que el peronismo ha perdido estos últimos años. Definitivamente creo que nosotros tenemos que representar incluso más a los vecinos de lo que por ahí nos gusta a nosotros autoaplaudirnos entre los compañeros, digo. O sea, cómo nosotros empezamos a identificar y canalizamos esos reclamos a través de una propuesta propositiva, pero sobre todo una expectativa que le genera a los vecinos que el peronismo puede volver a gobernar y lo va a volver a hacer con todas las características que lo hacía antes, que era construyendo escuelas, estando al lado de los vecinos, abriendo los CEDRES, conteniendo a los chicos. Bueno, todo eso tiene que ver con un proyecto claramente programático. Hay una unidad de acción en nuestro partido a partir de la de Concepción, ¿no? Pero cómo lo llevamos adelante es un gran desafío que tenemos por delante y particularmente en mi caso, todos los días de mi vida me preparo para gobernar las Heras y quiero serlo en nombre del peronismo, y si hay un compañero que se haya preparado más que yo, ahí estaré militando para que gobierne el peronismo en nuestro país. Vos sacaste el tema de la minería y Las Heras hoy está dentro de ese huracán. ¿Cómo lo está viviendo el peronismo de Las Heras con respecto a Fayatal? En discusiones constantes. Me parece que nosotros, por lo menos del peronismo de Las Heras y el partido así, lo estamos trabajando también con el presidente y con todos los miembros del partido, nosotros como legisladores, e incluso los concejales de nuestro departamento, es una discusión permanente porque me parece que es un tema por lo menos a discutir. Que no podemos empezar desde las verdades absolutas de minería sí, minería no. Me parece que nosotros tenemos que ser capaces, incluso en nuestro departamento, que el peronismo fue el que motorizó en su primer momento, que era la exportación de San Jorge, ¿no? Han hecho el paso de
del estudio ambiental, no de explotación, sino de exploración, fue aprobado en nuestro gobierno y se trabajó y por eso ya existe la guía que existe para eso, ¿no? Pero nosotros no podemos, mal favor le haríamos a los nacionales y las nacionales si no escucháramos en estos momentos ese reclamo, porque si hay algo que no discutimos es la licencia social y que tiene que ver con un profundo conocimiento de cuáles son las acciones que se van a llevar adelante en ese lugar. Así que discutiéndolo, debatiendo mucho y escuchando mucho a los vecinos y vecinas, sobre todo. ¿Qué dicen los vecinos de ella? Hay de todo. Yo he podido conversar con... Eso es importante que... Sí, yo he podido conversar con diferentes posturas, algunas que claramente tienen que ver con momentos de crisis económica nacional, Claro. que le han llamado de, bueno, si nos van a dar trabajo que venga, y otros que obviamente plantean de que eso va a ser una cuestión que desfavorece el crecimiento de Uspallata como un sector turístico, de un paso internacional, un polo logístico, que es lo que siempre nosotros hemos soñado por Uspallata. Incluso nosotros hemos presentado en la legislatura un proyecto del Parque Nacional Uspallata, como reserva, Claro. en una parte, que claramente no incluye donde se está pensando y proyectando hacer San Jorge, pero también nos parecía importante cómo esas coincidencias hacen que Uspallata sea un mejor lugar para vivir y para mostrar, porque nos identificaría internacionalmente, y de hecho lo es, pero no está potenciado. Y logísticamente también, es un paso internacional que nosotros tenemos, hoy día vemos cómo ha avanzado fuertemente aquellas relaciones bilaterales que hay entre Brasil, Argentina y Chile respecto al paso del norte de nuestro país, algo que va justamente en perjuicio de nuestro paso internacional, nuestro corredor internacional, que creemos que tendría que potenciarse. Y hoy día no cuenta ni siquiera con los servicios básicos. Hoy día lo hemos vivido, se cierra el paso de Uspallata y tenemos camiones varados, no tenemos playa de prestaciones, la que existe falta, no alcanza, pero porque no hay una política integral de la logística en ese punto. Así que me parece que tenemos que dar discusiones a esos temas y que podemos pensar en un departamento mucho más desarrollado y mucho más pujante, como históricamente la acera tiene todas las condiciones para hacerlo. Tiene, la verdad que, obviamente yo soy fanática de mi departamento, nací, vivo ahí permanentemente y quiero que la acera sea el mejor lugar para vivir de Mendoza, pero eso tiene que ver con un programa de acción para adelante, pero sobre todo con mucha escucha activa, que tiene que ver con qué quieren vivir los ciudadanos de nuestro departamento y sobre todo en estos momentos de lo que es el sector de Uspallata se han retirado algunos servicios de parte del municipio, como puede ser el tema de ANSES, como puede ser el tema del camping, como otros servicios municipales también han sido retirados del sector de Uspallata. Sí, totalmente. ¿Ha tenido reclamos de los vecinos? Sí, aparte de ANSES fue un reclamo que nosotros trabajamos fuertemente cuando salió la oficina de ANSES. Sí. Yo tuve la suerte de ser jefa de la UNAI de la acera de ANSES durante 2 años y que justo pandemia nos agarró. Y la verdad que íbamos una vez al mes para hacer esas prestaciones y la verdad que la gente de Uspallata nos agradecía infinitamente. Después conseguimos la apertura de la oficina y cuando llega el señor Milei que nos gobierna a todos los argentinos, lamentablemente tomó una decisión no solo en consulta, sino también deshumanizada, de cerrar una prestación tan importante, porque el vecino y vecina podría no solo hacer una gestión de cambio de domicilio, una asignación, un formulario mamá, algo así, sino también que era su derecho de acceder a la jubilación. O sea, tener que trasladarlos porque tenían que ir a Godoy Cruz o a la Cera, que le quedaba más lejos, incluso centro. No tenían la prestación del servicio. Entonces, me parece que también es una concepción deshumanizada y por eso el cierre de esta prestación. Estamos sobre el final del bloque, pero te voy a dejar una pregunta para el próximo bloque. Y es para hablar un poco sobre el resultado del Congreso del Peronismo en la provincia de Misiones. Vamos al corte y ya volvemos con más de ida y vuelta. Con más de ida y vuelta en esta excelente tarde, noche de lunes. Y estamos con Adriana Cano, la senadora Adriana Cano, y queremos hablar un poco sobre cuál fue el resultado del Congreso del PJ en la provincia de Mendoza este fin de semana anterior. Fue un congreso bastante participativo, como hacía mucho no pasaba, la verdad que hemos tenido una amplia participación de los congresales y las congresales, lugares alejados, la verdad que con mucho esfuerzo, Malagardo, San Rafael, Alvear, todos, San Carlos, estuvieron participando y yo reconozco que hubo mucha voluntad de acuerdos programáticos, por lo menos como reglas de juego. Bien. Nosotros, al menos, nuestra intención democrática como partido, lo dijo así el presidente en varias oportunidades, desde que no tuviéramos unas elecciones
a dedo o en una habitación entre cuatro paredes, como sí sucede en otros partidos políticos, porque se habrán enterado que tanto el PRO como Cambia Mendoza o la UCR han decidido que sus candidatos los va a elegir un congreso partidario o representantes en una mesa de decisión. Bueno, nosotros creemos que, sobre todo en el momento actual de nuestro partido, ¿no? O sea, los compañeros y compañeras nos reclaman mayores ámbitos de consenso y de participación, y por lo tanto se consideró y todos llegamos a un acuerdo para que fueran las elecciones internas abiertas, lo que posibilitara la selección de nuestros candidatos. Esto querría decir que, digamos, van a participar en esa elección la población en general. Sí, no afiliados a otros partidos. No, obviamente. Salvo que constituyan el frente electoral que podemos constituir con el peronismo, ¿no? Siempre nuestro partido ha sido un partido movimentista y por lo tanto ha firmado frentes electorales para participar. Pero por lo pronto, en nuestras disposiciones transitorias de la Carta Orgánica, frente a esta suspensión de las PASO, que claramente no coincidimos porque entendíamos que era un muy buen sistema para la elección de las precandidaturas, nosotros hemos tenido un mandato, una acordada de la Cámara Electoral Nacional que adecuar nuestras cartas orgánicas para este proceso de selección de candidatos, y si lo hicimos con unas elecciones internas abiertas, que significa que votan afiliados al PJ e independientes, no afiliados a otros partidos políticos. ¿Cuál es la situación con el movimiento obrero, la CGT Regional Mendoza? De charlas permanentes, ellos pidieron una lectura de un documento del Congreso Partidario y después hubo una invitación formal a esto de algo que yo me niego, ¿no? Digo, el peronismo no solo son dos sectores ni tres. No, totalmente. Me parece que hay un montón de sectores que miran por los diarios, por ahí algunas situaciones, y me parece un error fundamental, sobre todo en algo cuando yo lo planteé el día viernes, que tuvimos una reunión en la sede de la CGT, esta necesidad imperiosa de que los compañeros no salgan hablando en los medios con los compañeros, digo. Una provincia que claramente está cooptada por el poder mediático del Cornejo con su pauta oficial, no puede ser que, o me parece llamativo, que los 2 minutos al aire que tienen algunos compañeros se lo dediquen para tratar de denostar a otros compañeros del movimiento. Digo, me parece que eso es algo que claramente hay que ponerse en común, pero me parece importante la participación no solo del movimiento obrero, sino en este caso por la CGT, en el Congreso también participó las 62 organizaciones peronistas. O sea, hay muchos espacios que están en discusión permanente y que estamos en un momento de coyuntura preelectoral, digo. O sea, esto no significa que hay planteo de vida o muerte respecto a algunos actores de la política o de espacios políticos. Obviamente todos tenemos referencias y trabajamos en esos sectores, pero me parece que lo que hace esta ebullición son los procesos preelectorales, ¿no? Que rápidamente tenemos que sanarlo y subsanarlo rápido, porque lo que los mendocinos y mendocinas esperan no es justamente lo que está viéndose en todos los partidos políticos, que por eso después terminan ganando estas voces de la antipolítica. Totalmente. ¿Habrá interna o crees que va a haber lista de unidad? Pasando ya 2 semanas de ese congreso. No, yo creo que todas las charlas me dan la impresión de que van en un proceso, creo, esto lo digo muy a título personal, creo que la sociedad nos está reclamando que busquemos postura. El proceso se va a abrir igual, me parece que es lo que tiene que suceder, que cuando no se llegan, no me imagino cuando no hay acuerdos macro. Yo no conozco otra forma de discutir cómo se resuelven las candidaturas en un foro interno. No, es la única forma. Es la única. Claro, es el mecanismo. El mecanismo. Nosotros en el 2023 yo competí para intendente de la Sala y éramos 6 listas. Claro. Tuvimos que discutirlo ahí porque claramente no habíamos puntos en común para llevar una sola lista. Después podemos hacer consideraciones si eso suma o no suma, que bueno, pero previo es peor cerrar un proceso interno a la decisión mayoritaria de un solo espacio. Claro, me parece fundamental el vos tenés que abrir un proceso con aquellos compañeros y compañeras que tengan ganas de protagonizar los minutos que se vienen, que puedan hacerlo con reglas de juego claras. Así que me parece que en esto de la apertura de la convocatoria de elecciones es un buen mensaje que estamos dando como partido político de Mendoza. Me parece que el peronismo no está en condiciones de hacer autoproclamaciones, sino por el contrario tiene que ir fuertemente después del proceso que tuvimos último de elecciones, rediscutirnos, autocrítica y todo, pero rápidamente como nosotros nos volvemos a mostrar a la sociedad. Me parece que esta forma, por lo menos en un proceso interno, es un buen mensaje para nosotros. El proceso que se vivió internamente en el PJ durante el 2023, después de las PASO,
Tuviste una acción muy valorable en cuanto a la apertura que se hizo para llegar a las generales y convocaste a los otros sectores para discutir el tema de campaña, el tema de probable gobernabilidad. Sí. ¿Crees que se repita o mejore esa situación en Las Heras? Yo espero que no lleguemos con 6 candidatos, o sea, precandidatos a un interno. Me parece que sería fundamental que nos pusiéramos de acuerdo, que sean los puntos en común que más podamos poner de acuerdo, siempre pensando en qué queremos de Las Heras. Correcto. Me parece que sí. No me acuerdo en eso, después la cuestión de nombres tiene que ser algo superado por un proyecto común. Y de ahí me parece que es fundamental porque nosotros tenemos, como te decía al principio, un gobierno totalmente debilitado, un intendente que la mitad de los serinos no lo conocen, que no tienen sus prestaciones de servicio cumplidas, Correcto. sus necesidades básicas satisfechas, y que lo que nos hace justamente a nosotros es exigirnos que rápidamente podamos mostrar una alternativa. Digo Las Heras, puedo decir de Guaymallén, pero me parece que Las Heras fundamentalmente estamos en condiciones de dar una batalla linda para volver a gobernarla, así que me parece que depende mucho de la madurez política de los dirigentes del departamento. Totalmente de acuerdo, lo hago un poquito más puntual. Yo creo que cuando me refería a que si se repetía o mejoraba, a esa convocatoria que se hizo a los otros sectores para que después formaran parte de la misma campaña en la general. Sí, por supuesto. ¿Vos crees que hoy día se está discutiendo con los otros sectores, digamos, esto? Yo hablo con todos los sectores. Yo hablo, puedo dar fe de que permanentemente yo hablo, coordino, consulto, tomamos café, hablamos temas puntuales. Yo tengo comunicación con casi todos los dirigentes del departamento. O sea, la verdad que me parece fundamental. Lo hicimos siempre, vuelvo a decir que los procesos preelectorales por ahí hacen otra dinámica, pero rápidamente cuando pasaron las pasos pudimos acordar algunos puntos y después permanentemente hemos trabajado. Así que yo creo que sí, no es difícil. ¿En esta legislativa tenés que renovar? Claro, yo tengo ese mandato el mayo del año que viene. ¿Y en qué estás pensando? Estoy pensando en que nosotros tenemos que preparar un proyecto político provincial y para Las Heras muy importante y que en el lugar donde el espacio político me demande voy a estar claramente, siempre que siga siendo para construir esto. O sea, poder hacer una alternativa al poder. O sea, no creo en los proyectos individuales respecto a eso. Sinceramente no le sirven mucho a nadie esos proyectos individuales. Si es en el marco de una construcción política provincial y en el caso particular departamental, y como legisladora del primer distrito, yo estoy orgullosa del trabajo que hemos llevado adelante. Hemos hecho un montón de proyectos, de resoluciones, de gestiones para mejorar la vida de todo el distrito, pero fundamentalmente de Las Heras, que obviamente donde yo trabajo, milito y me apasiona transformar. Así que si eso sirve para la construcción de la alternativa peronista, a disposición como siempre, poniéndole toda mi capacidad y mi militancia y mi tiempo para construir eso. ¿Qué solución le podemos dar? Vamos a girar un poco en la información. ¿Qué solución le podemos brindar o alternativamente en temas de salud, que es algo tan demandante en el tema de Las Heras y que hoy está supeditado nada más que a una salita? ¿Hay alguna herramienta que tenga el vecino o la vecina para poder elegir alternativamente? No, reclamos ciudadanos, yo creo que la canalización de las problemáticas sociales tiene que ver siempre con la política, con la representación política. Sí. Me parece que la organización, sobre todo, nosotros estamos trabajando, les contaba recién de transporte en Panquegua, en una línea de transporte que hicimos una gestión con la Secretaría de Transporte de la provincia y que tuvimos, la verdad, que una solución para los vecinos. Tiene que ver con la organización, ¿no? En un mundo y en un país, sobre todo, que yo siempre digo que es líquido, que parece que el sálvese quien pueda es mucho más fuerte. Yo creo que la lucha ante eso tiene que ser la organización social y eso poder transmitirlo y materializarlo en una organización política, en una representación política. Y si no, los canales que la democracia nos determina, nosotros tenemos formas de reclamo en defensa del consumidor, según la temática, pero me parece que la organización política, social primero y política después, creo que es la única herramienta que hoy día tenemos nosotros para darle respuesta al presidente. ¿Por qué te hacía esta pregunta? Porque tenemos, digamos, el año pasado se aprobaron 26 proyectos en el área de salud para los distintos hospitales, los distintos centros de salud, y hoy el ciudadano se encuentra exactamente igual o peor. En cuanto a la atención de salud, Cornejo dijo que iba a digitalizar la salud, pero nos encontramos con un sistema que vos tenés que pedir turno, vía telefónica o vía digital, y te encontrás con que esa computadora tiene horario. Atiende hasta las 14 para pedir turno, una computadora.
Así que... No, me parece que ahora, los buenos titulares mediáticos son interesantes. Mandaron un paquete de 26 leyes, de las cuales nosotros acompañamos pocas o menos de la mitad, porque en realidad sabíamos que tenía mucho más que ver con aquellos anuncios que eran medio como grandilocuentes para los vecinos, y la verdad que no le transformaban su vida. De hecho, hay uno en particular que yo lo discutí con el ministro de Salud en la asamblea del 1 de mayo, porque en realidad nos hicieron tratar, estudiamos y no nos parecía mal en su momento, hablamos con los asesores de nuestro equipo, que tenía que ver con la creación de un programa que se llamaba Red Perinatal. Era justamente para los nacimientos, los partos de alta complejidad, ¿no? Entonces decía, bueno, vamos a preparar a las maternidades de Mendoza para que estén preparadas justamente para recibir estos partos. Y después aprobamos, obviamente que lo acompañamos, nos parecía que era un buen proyecto, y después lo que hicieron fue empezar a cerrar las maternidades porque no tenían esta preparación para la maternidad, con la excusa de la red perinatal. Entonces, como decís, bueno, el juego que nos está llevando este gobernador y sus mayorías automáticas, porque también hay que decirlo, ¿no? Porque el reclamo constante, bueno, ¿y ustedes qué hacen? Lo que se puede lo hacemos. Se los aseguro que lo que se puede lo hacemos, pero tienen quórum propio. Eso es muy fuerte. Ni siquiera podés decir no se va a tratar tal tema y se levanta la sesión como una metodología legislativa válida, digo. Claro. No se puede hacer eso. Entonces, no solo te obligan a sesionar, los proyectos, hoy ya tuvimos una discusión en la voz parlamentaria, porque no se trata más que proyectos que manda el Ejecutivo Provincial. Solamente. Sí. Y nosotros ya lo sabemos, la última semana hubo Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y estuvieron solos, porque no fue ni Unión Mendocina ni nosotros ni el Partido Verde. Entonces ya es como, bueno, el gobierno solo, no lo necesitan, la división de poderes no existe mucho, o sea, son todas estas cuestiones que la verdad que nos matan un poco las manos. Y por eso yo replanteo y quiero revalorizar lo que significa la elección legislativa. Porque la elección legislativa a nosotros nos tiene que dar las herramientas para poder en serio... Claro, ser oposición. Ser oposición y tener control. Si no, no hay manera. Claro, y tener control, porque si no, no tenés forma ni siquiera de generar tu función última. Claro, totalmente. Custodiar los otros poderes y controlarlos. Bueno, no tenemos control. Y eso se hace yendo a votar, principalmente, ¿no? Bueno, estamos ya sobre el final del bloque. Muchas gracias, senadora Adriana Cano, que nos acompañó y nos dio todo este aporte, ¿no? No, por favor, la verdad, con cariño a los dos, muchísimo, y felicito porque el estudio, no lo están viendo, pero es hermoso. Mucho trabajo se nota y la verdad que la importancia que tiene la comunicación es fundamental, sobre todo en esta provincia, que cueste mucho comunicar y te dan otras voces. Así que los felicito y muy, muy agradecida a la invitación. Muchas gracias. Vamos al corte, ya volvemos. Volvemos con de ida y vuelta y estamos en este momento, se suma a esta redacción Nicolás Guillén, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, ahí dispuesto a la charla. Sé que me han dicho que es sobre la política provincial. Correcto, sí. Tiene una libertad total de... Y es charla. Charla, no estamos tema, aprovechemos el espacio. Muy bien. Muy agradecido. Nicolás, vos estás en el PPP. En el PPP, un partido de izquierda, pan peronista. No somos peronistas, pero mucho menos somos antiperonistas. Mucho menos, está bien. Pan peronista, pero estamos bien. Excelente. Bueno, obviamente estamos atravesando una coyuntura política bastante particular para lo que es la provincia de Mendoza, por varios temas. Uno es el tema del agua, otro es el tema obviamente con el tema de la seguridad en la provincia de Mendoza, lo que vemos con los distintos departamentos que ha subido muchísimo la inseguridad. Entonces queremos charlar contigo, ya que fuiste candidato a gobernador en las elecciones anteriores, contigo por estos temas, ¿no?, que interesan al ciudadano, a la ciudadana, para ver cómo se mejora esta situación que tenemos actualmente. Bien, mira, no podemos no mencionar lo que está pasando a nivel mundial y nacionalmente, sobre todo hoy, con esta amenaza casi concretada de condenar a Cristina, de proscribirla políticamente, lo que sería una gravedad y un ataque a los derechos del pueblo de elegir, al porcentaje que la elija ella, ¿no es cierto? No. Correcto. Eso es un hecho, me parece, que tiene que ver, para llegar a lo que vos me estás preguntando sobre el agua y sobre la seguridad de la provincia. No podemos no ver lo que está pasando con el gobierno de Milei, qué significa Trump en Estados Unidos, o sea, qué es lo que está de fondo detrás de todo esto. Porque aparece como algo nuevo, pero yo, por lo menos, lo que entiendo es que acá está habiendo un ajuste de tuerca de los grandes poderes económicos mundiales
por un hecho que es el 2008, una crisis mundial, el capitalismo mundial, que lo que busca es abaratar más el costo laboral en todo el mundo. O sea, tiene una necesidad de más ganancias, y para eso la variable de ajuste viene a ser los trabajadores y los recursos naturales de los países dependientes como el nuestro. Esto después lo vamos a relacionar con el proyecto que Alfredo Cornejo impulsa en la cordillera de los Andes, como gran carta de salvación, que es entregar ese bocado de ganancia, que es una entrega en realidad, porque esos minerales cuando se saquen no se van a recuperar nunca más. No se recupera nada. Y el otro punto que creo que no podemos dejar de ver es que todos los ciclos políticos, por ejemplo, lo que estamos viendo en mi ley, desde el plano nacional, la referencia obligada es el 2001. ¿Qué pasó en el 2001, esa rebelión popular que mostró un descontento de todo un ciclo anterior, parece al de ahora, Sí. y ahora está empezando a haber un clima parecido? Entonces, ese ajuste de tuerca de las clases dominantes argentinas, que con Macri avanzada, con Milei redobla la apuesta, yo entiendo que tiene que ver con una revancha de las clases dominantes de la Argentina, que es una burguesía intermediaria que lo podemos mencionar en 11 personas. Pablo Roca, el monopolio del acero, que ahora tiene el petróleo; Elstein, que es dueño de todos los inmuebles más importantes de la Argentina; Galper, como un nuevo rico, subsidiado por el Estado; Eurometian, el dueño del aeropuerto, que al ponerlo a Milei de presidente, lo primero que se asegura es el control del aeropuerto. Sí. O sea, es la casta que el Estado amamantó durante todo el menemismo, que está, como decía, una revancha o un ajuste de tuerca para tener más ganancias con esto que queda por regalar en la Argentina, que es el litio, es el oro, el cobre, que es lo que nos va a tocar a nosotros. Claro. Es olvidarse de un país para todos. O sea, parecería, ¿no?, que no les importaría. Hay un país para 15 millones. Claro. Con suerte, o sea, Sí, con mucha sería el 1% de la población, que son 40.000 familias muy ricas, con algunos millones ahí dando vueltas. Ahí lo único que me gusta decir a mí es que esos millones no están en Mendoza. No son mendocinos esos. Exactamente. Es un problema muy complejo en la cabeza de Mendoza, que creen que están acá, no están acá. Bueno, no solo en la cabeza de Mendoza, de todos aquellos que creyeron, no sé, o están creyendo por ver un TikTok, de que pueden acceder a un celular de $1.000, creerse parte de un establishment, de ser un exitoso, porque ve las mansiones de millonarios o viajes al exterior, creerse una película que fue la realidad, obviamente, que no pasa. El pueblo tiene que reencontrarse con su identidad de trabajador, de trabajadores, que somos todos, la mayoría asalariados, no somos emprendedores. Hay que poner en discusión qué lugar nos toca. O sea, el que cree que va a ser un emprendedor exitoso, bajarlo a la tierra, que le da su red social, a su abuela que es una jubilada, que le están sacando los remedios, el tío que lo dejaron desocupado, con el petróleo han echado a 1.000 personas, que todo lo que le dijeron del Estado es una gran mentira. A los mentirosos como Milei hay que empezar a decirlo. Mintió, engañó, estafó, una gran estafa, con algunas de las ideas que va metiendo. El Estado era el problema, por ejemplo. ¿Qué problema? El Estado, hay que decir, yo vengo de una tradición marxista, ¿qué decía Marx? El Estado es capitalista. O sea, es el instrumento de la clase capitalista, el poder ejecutivo es el gerente común de los temas comunes de la burguesía. El tipo que va a administrar, bueno, que el pueblo le haya sacado conquistas, políticas públicas, es lo que nosotros valoramos como esa parte del Estado que se llama del bienestar, que nosotros queremos defender, que haya un CONICET, que haya un INTA, que haya un Instituto del Agua, que lo cerraron, que haya un hospital público, pero el Estado, como instrumento de esa clase dominante, es el que Milei fortalece, dando los taser para que atenten a los jubilados a los miércoles, que compra aviones, por tanto, una cuestión represiva. Ese es el Estado que nos dijeron que era el problema, que en realidad, bueno, precisamente, ellos fortalecen esa parte represiva del Estado y disminuyen las políticas públicas que el pueblo costó tanto conseguir. Así que yo creo que estamos en un momento en que hay que hablar de lo obvio, decir, mira, nosotros trabajamos todos, generamos riqueza y nos roban todo el tiempo, nos roban. Milei con esa también ganó, ¿se acuerdan que decía, nos roban el impuesto? Nosotros digamos la verdad, nos roban antes que con impuestos, con los dueños de la riqueza, que no la reparten. Yo les tengo unos números para ir a la audiencia, empecemos a manejar, para ganar y que estamos viendo con estos poderosos.
Mendoza, de toda la riqueza que generamos entre todos, tanto en medio de un hospital que colabora con que la sociedad funcione, como el petrolero que va y ayuda a sacar ese petróleo, con informáticos, bueno, el millón de personas activamente en Mendoza que laburan generan 16.000 millones, generamos entre todos 16.000 millones de dólares por año. Nos reparten con el 20%, con 3.200 millones, pagan todos los ingresos de todos nosotros, de salario. ¿Qué? ¿No podemos discutir, tener un 30%? Vamos a una discusión política de disputa, de ser reconocido como, por decir, Sí, está claro. 20, no nos vengan a decir que no hay plata. Todos los años se generan 16.000 millones de dólares. Y pagan todos los salarios, vuelvo a decir, con el 20%, 3.200 millones. Queremos el 30, queremos el 40. ¿Por qué no? Si todos ahí vamos disputamos, ese es el primer robo, que se llama plusvalía, que es el trabajo, el valor que se genera con el trabajo, no retribuido. O sea, ¿se lo quedan quién? Las petroleras, los bancos, los grandes supermercados, las telecomunicaciones, no sé, son 5 o 6 rubros los exitosos. Y nos hacen discutir a nosotros si hay plata o no hay plata, o algún médico en un hospital, y nosotros repetimos, no hay plata. No, sí hay plata. Después, el mismo Estado que roba, según Milei, con impuestos, son esos mismos dueños de Milei los que desfinanciaron al Estado evadiendo las ganancias. O sea, si uno ve el crecimiento de esos sectores, de un año para acá, Triplicado. hoy los 50 ricos más grandes del país juntan 78.000 millones de dólares. Desde el 19 han crecido el 70% esas fortunas. O sea que de la pandemia para acá, los sectores más ricos son más ricos que la pandemia. Tienen el 70% más de riqueza. Y eso, las ganancias las fugaron. El Estado se ha ido desfinanciando. Por eso hablan de que el Estado es elefantiásico, hay que reducirlo. Sí, pero primero reconocer que lo vaciaste. Claro, que lo secaste. Entonces, primero lo secás, ahora me decís que es elefantiásico y que hay que recortar a los jubilados. No, eso es un engaño, es totalmente antipopular. También es genocida. Es hipócrita. Sí. ¿Qué parecía Lennon Max? ¿Viste? Sí. Bueno, hablemos de Palmo de Carmona o de Vila, de cualquiera de estos multimillonarios. Galpe, el gran negocio que tiene, además que el Estado subsidia, una ley del conocimiento, el know-how que se llama, el cómo hacer los negocios, ¿de dónde lo saca él? Contratando a 3 profesores universitarios de la UTN de Córdoba, o sea, todo un laboratorio de científicos crecidos alrededor de la universidad pública, que él los contrata y gracias a esos cerebros pegan estos motores de búsqueda, bueno, todo un tema tecnológico. Fuerte. O sea que Halperin debería ser agradecido del Estado argentino, no irse a Uruguay a evadir, debería darle las gracias por toda la vida a UTN de Córdoba, y así, bueno, el de Google lo mismo, o sea, todos estos grandes ricos se aprovechan de los estados y después son antiestatales, ¿no? Hipócritas. Bien, yo te voy a hacer una pregunta para el próximo bloque, porque ahora tenemos que ir a un corte, pero hablemos también un poco sobre la situación de las jubilaciones, es decir, acá tenemos un ANSES que todos los meses, años recibe aportes y que muchos políticos oficialistas están diciendo de que está en quiebra, que ya no tiene recursos para los próximos jubilados. Te lo dejo para el próximo bloque, ya volvemos con más de ida y vuelta. Volvemos con más de ida y vuelta y estamos conversando acá con Guillén, con Nicolás Guillén, sobre algo que dejamos pendiente, que es el tema de las jubilaciones, el ANSES, la caja de jubilaciones, como le llamábamos antes. Hay muchos que vienen diseñando una política como que está en crisis, como que está quebrada la caja de jubilaciones, que no va a haber futuros jubilados. ¿Cuál es tu óptica al respecto? ¿Cómo lo ves? La jubilación se forma con el aporte de los activos, ¿no? Correcto, o sea, sí. Es parte de un sistema económico. Se genera la riqueza, se separa una partecita y eso es la futura jubilación. El problema, que no sé si todos, una parte lo reconoce, que yo soy de esa idea, es blanqueemos la economía. Entonces, blanqueemos a esa mitad de la población en negro para que haga sus aportes. Por ejemplo, en Mendoza, yo te hablo de rubros que conozco. La vitivinicultura, las grandes bodegas, lo que siempre fue la identidad cultural mendocina, recién con el kirchnerismo se blanqueó. Se empezó a blanquear y se lograron avances. Toda la historia anterior
Sí. Era de trabajo en negro, levantando las uvas de la Norton, de Chandon. O sea, el capitalismo no trae derechos. No, Fue no, en la no. medida que se avanzó socialmente que a la generación de riqueza se le puede apartar esa parte para la jubilación con derechos. El ajo, al día de hoy, que es el segundo cultivo más rentable después de la uva, el ajo se hace todo en negro. Todo, ¿eh? O sea, los que levantan el ajo, es una buena cantidad de dólares que se va... Sí, vos Se sabés, corta. me estás haciendo acordar una anécdota de que dicen que la plata la traen y la llevan los camioneros del pago. O sea, se que llama es. los fajos de Ajá, oro. sí, tal cual. Tal Bueno, cual. la primera sugerencia que gobiernan es que, mirando la generación de riqueza, digan, ¿por qué no se blanquean todos los rubros? Y de ahí habrían ingresos a hacer. Yo, la lección de vida mía es que al capitalismo no le importa a costa de que se pierdan las Claro. poblaciones si con tal de eso ganan un 2% más. Y yo se los doy un caso puntual, que soy abogado laboralista, y me tocó ganar un juicio que va a ser la punta de un iceberg. Cuando se privatiza YPF, ¿se acuerdan en el Sí. 92? Bueno, YPF arma cooperativas, o sea, terceriza los sectores y echan miles de personas y a otras las organiza en cooperativas. Para abaratarse el tema de las contribuciones patronales, YPF reconocía que trabajaban en la insalubridad, en el carbón, por ejemplo, hay torres de coque, que se saca el carbón de coque, en un sector insalubre, hay una ley que protege ese sector, que dice, bueno, ahí tienes que pagar un 2% más de contribución para que esa gente se jubile a los 55 años y no a los 65. Un beneficio porque es insalubre. Claro. Que sale un poquito más caro y es el 2% más. YPF, con tal de abaratarse ese 2%, a las cooperativas las hace declarar como que son tareas comunes. O sea que pasan a haber 1000 personas trabajando en el mismo lugar que antes, insalubre, un poquito más barata para la empresa para que hagan esa ganancia del 2%. Ahora, porque esa gente se viene a jubilar ahora, hacemos un juicio con un caso, lo ganamos y salta el escándalo. Claro. Entonces, por el 2% mensual, que no es tanta plata, a esa persona la perjudicaste y hiciste laburar 10 años más. O sea que cuando hablemos de jubilaciones, primer consejo, mostremos todas las cartas, que todo se ponga sobre la mesa. No me vengan a decir que la gente se jubila muy temprano. Primero, veamos qué es el que estamos produciendo, todas esas personas están trabajando, bueno, cuánto se factura, cuánta riqueza se genera, y si hay casos que se tienen que jubilar a los 50 por insalubridad, que sean a los 50. Si ahora, bueno, la gente quiere seguir trabajando, es una opción. Hoy vos podés seguir trabajando hasta los 70 años si querés. Claro. O sea, nadie te obliga a jubilarte. Entonces, si la gente está bien conforme con su trabajo, y va a ganar más plata, bueno, eso puede ser individualmente elegible. Pero como sistema, yo creo que hay que pensar primero en la evasión que está habiendo por más ganancia, ¿no? No tiene otra explicación. El capitalismo voraz, ambicioso, que quiere siempre más. Entonces ahora le van a echar la culpa a que la gente vive más. Culpa de esa gente, el jubilado tiene una jubilación mínima. Claro. Claro, porque ese es uno de los fundamentos de la reforma jubilatoria, que dicen es que el estándar de vida... Bueno, démoslo a Mendoza. ¿Cuántos jubilados hay? Pongamos los 16 mil millones de dólares que le digo que facturamos todos los años. Sí. Digamos qué porcentaje de eso es jubilar a no sé, serán 200.000 jubilados, bueno, no tengo fresco el número ahora. ¿Cuánto estamos hablando de la torta? Claro. Que no nos vengan a discutir la chiquita, estamos la grande. Y digamos, si tenemos derecho o no, nuestros abuelos que se jubilen bien, con una buena jubilación, porque la plata está, se gasta todos los días, entre todos. En esto que vos estás hablando, y mi cabeza va pensando mientras vos vas explicando tu mirada, ¿cómo hacemos para que este mendocino que nos está viendo pueda tomar conciencia de esto? ¿Cómo te imaginas que harías vos para poder hacerlo entender que hay esta cantidad de plata y que es parte de esa plata? Mira, yendo al plano político, porque esto es la salida política. Primero, combatir la antipolítica, ¿no? Y ahí también tuvo mucho de eso. Claro. Todos iguales, ¿viste? ¿Y qué haces? Dejar el lugar vacío para que vengan los dueños del poder, tanto Macri como Milei son títeres del poder, que son directamente. Claro. Son gobiernos de cero, reparten, le dan un ministerio a cada empresario. Entonces, decirle al ciudadano común, mira, te metieron, metete en política, estamos en la riqueza que generamos, y la política tendría que armarse un frente hoy,
opositor y ser alternativa real, en eso estamos tratando, y a ese frente discutible, que esa es la función nuestra, el PTP, que hable, por ejemplo, de que hay riqueza en Mendoza. Claro. A mí me cuesta que la dirigencia del peronismo plantee este tema. No te lo planteo. El problema es que vengan las inversiones. Nosotros le decimos, veamos que hay riqueza también, cómo se distribuye. Claro. ¿Qué inversiones vamos a traer? Si son las de mineras estas, de los grandes mineros. No, porque fíjate en San Juan qué pasó. ¿Cuánto se llevaron? ¿Te dejan algunas calles pavimentadas? Sí, está bien. Eso suma votos. Pero cuando se rompan esas calles, Claro. el oro ya no va a estar, no se abrieron fábricas de nada. O sea, el modelo de San Juan, claramente, que lo tenemos a la vista. O sea, yo no estoy diciendo claro. qué pasaría, asustando a la gente. Estoy diciendo, miren a San Juan o a Catamarca, miren al agujero. Se fue en tren, hay un tren que se va al puerto de Rosario y ahí se va en otro lado. Entonces te deja el 3%, ¿cuánto? El 1,5. Bueno, entonces ese modelo no. O sea, volviendo al campeón para convencer al vecino. Pero antes que nos vayamos de San Juan, porque a los mendocinos nos gusta mirar San Juan, lo más importante de esto que el intercambio real que hay en San Juan es que las mineras pagan más impuestos y con eso el Estado toma más empleados públicos. Dato que hay que ir a estudiarlo para decírselo a los mendocinos. Yo sé que en San Juan hoy no hay más de 1.000 personas trabajando. Hubieron 5.000, las mineras. Claro. O sea que ya cayó la punta. Claro. Puede ser que lo decís vos, han puesto plata en el deporte, en la salud, o sea, calles pavimentadas, eso está bien. ¿Qué porcentaje es? ¿Será el 3, será el 5? Quiero discutir si el oro que se saca no vuelve más, ¿por qué no dar vuelta a la ocasión? Dejemos en el 80. Tiene que haber una burguesía local que pueda producir el litio, por ejemplo, el oro o el cobre, que se industrialice acá. Al proyecto, para que todo lo que se saca, porque también no somos, digamos, absolutistas. Una parte se puede exportar, pero una parte se va industrializando. O sea, vos le puedes poner una obligación a la inversión y decir, mira, hay un porcentaje que vos tenés que dejarlo a un precio básico para que un industrial mendocino invierta en una fábrica de cables de cobre. O sea, lo pueda transformar, transformar la materia prima. En Bolivia se avanzó muchísimo con ese tipo de temas de vivienda, que no sea todo para afuera. Claro, algo de nacionalización del tema. Exacto, el mismo tiene mucho de eso y la victoria es se pudo. Al comercio exterior del trigo se lo estatizó directamente. Y no vamos a poder hacer eso ahora con la soja. Claro. ¿Por qué los sojeros que no dan mano de obra traen toda la maquinaria afuera? No se ha desarrollado con la pampa húmeda sojizada, también tenemos balance. ¿Qué pasó? Nada bueno. Claro. La carne se hace cara porque hay soja. Los agroquímicos son retóxicos, hay cáncer, eso cada vez se sabe más. Entonces hay que ponerlo en discusión. En Mendoza tenemos el monocultivo de la uva, que también se concentró, se caracterizó. Entonces, claro, como no anda bien ese modelo, es la excusa justa para decir, bueno, eso no va, ahora vamos con la megaminería. Ponen en un apriete, dicen, sacarle trabajo a la gente. Claro. Y nos traen algo que es peor que lo que tenemos. Entonces, bueno, nosotros tenemos que ver cómo hacer para, como diría otra Mendoza, que contenga todo. Sí, de todas formas la minería tampoco puede captar mucho, puede generar mucho empleo. Es muy limitado. 1.000, 2.000 personas, con salarios más o menos, tampoco son más de común, pero no te mueve la vuelta. Empezaban con 1 millón según una de las últimas notas que salió en los diarios, hará como 20 días. 1 millón de sueldo. De sueldo. El obrero minero sí, 1 millón. Una cosa maravillosa. Lo que se llevan cuando es. Claro. Esa cuenta de que. Bueno, esa es la cuenta. Entonces el frente este que estamos intentando ser parte, tiene que tener estos temas. Si no, no atrae a nadie, viste, es un cambio de figurita. Contale a los mendocinos qué es ese frente, quiénes están en Nosotros somos sectores populares, muy ligados a los movimientos sociales, y entendiendo la política como la expresión superior del movimiento social. O sea, no puede estar despegada. Un legislador, un concejal, se debe deber a una mesa de organizaciones, coordinar, o sea, salir de ahí, responder a eso. Ese tipo de vinculación. En eso estamos desde hace bastante tiempo. Yo milito sin tener ningún cargo público de los 18 años, 17, no sé, un montón de años, con esa vocación de servir al pueblo
presupuesto, pero estar ahí en los temas sociales comunes. Bueno, con eso armamos un partido, nos unimos como Movimiento Popular en el 2023, hicimos una lista interna, no sé si se acuerdan, elegían 4 listas, nosotros éramos una. Y ahora, en estas condiciones, que no hay paso, pero el paso ahí te ayudan a ordenar en estas condiciones que no hay paso, está muy claro que hay que dar vuelta a la página de Milei y Cornejo. Cornejo es el aplaudidor de Milei, que Macute, bueno, hay que sacar a Cornejo como 27, y ahora con legisladores que articulen estas movidas sociales. Entonces, estamos diciendo a Daniel Félix, a la Cámpora, que nos unamos todos, primero, cuando andan ahí en esas peleas que uno las entiende, que nos unamos todos, que escribamos un programa de 5 o 6 puntos, estamos un tipo de minería que no sea el que propone Cornejo, que eso se lo decimos a Daniel Félix, sobre todo que tenga bien claro por dónde iría otra Mendoza. Eso tiene que estar bien claro, que cuide el agua, que el trabajo sea lo central, porque vos me decías lo de la seguridad, Claro. lo de la jubilación, todo tiene que ser a raíz del trabajo, valorizando el trabajo, teniéndonos fe que como pueblo nos levantamos a laburar y generamos riqueza, tanto en el vino, en verdura, ¿por qué el campo tiene que ser solamente para uva y vino? No, tengamos campo para tener leche, tengamos apícola para... tengamos la ¡Qué bonito! tenemos la Nos hacen soñar un poquito. Me parece que tenemos que ir a un corte y... Tenemos que ir a un corte y ya volvemos con más de ida y vuelta. Volvemos con más de ida y vuelta. Estamos hablando acá en esta redacción con Nicolás Guillén y Andrea Orlandini. Obviamente estamos hablando y Rodolfo, bonito, nadie le dice que está hablando. Entonces. Y estamos hablando sobre la coyuntura política actual de la provincia de Mendoza. Bueno, estábamos hablando de la herramienta que tenemos que construir. ¿Cómo es? ¿Cómo es la herramienta para decir, bueno, no quiero más Cornejo, me mintieron, estoy muy enojado, en vez de irme a mi casa enojado? Eso lo pasó en las elecciones de capital. Sí. Gente que se desilusiona de Milei, los sectores más populares del sur de Buenos Aires, de la capital, pero se quedan en la casa, no votan. Bueno, a ese sector, ¿qué le vamos a decir? Hay una herramienta que estamos construyendo que tiene mucho de lo que fue el peronismo, todas las variables, en un sector de izquierda y se presenta como algo nuevo. ¿Nuevo por qué? Por el programa. Estamos escribiendo qué hacer. O sea, queremos hacer todo lo contrario a lo que está haciendo Cornejo, que es entregar la cordillera, nosotros queremos hacer lo contrario. Cornejo entrega el agua, Cornejo no garantiza el control de ningún tipo de cuidado del medio ambiente. Los YPF retirándose de los pozos petroleros, creando un pasivo ambiental. Como decía al inicio, el capitalismo con tal de más ganancias no va a remediar esos pozos, listo, va a dejar así. Si no hay un Estado con una política pública que controlen eso, el agua local tirándose ahí en Corralito, en la Lechuga, con olor a popó, eso no puede controlar nada, Cornejo. Está en otra, quiere privatizar las rutas, eso es lo que nos ofrece Cornejo. La recaudación fiscal de la provincia está cayendo, o sea, es un Estado que tiene menos plata. Entonces va a privatizar la ruta, esa es la solución. O sea, esa es la Mendoza que nos ofrecen. Bueno, no, con el Miferi, con la Anabel Sagasti, con los movimientos populares, estamos dándole forma a este instrumento. No está fácil, porque a nosotros nos consideran menos de lo que entendemos que somos, no existimos, hay una cuestión ahí. Como que no están dentro de la ecuación. Sí, no sé por qué, pero bueno, el pueblo necesita sus expresiones. Tenemos que estar todos. Y ver si los cargos, sí, cargos no, nosotros, como que se exprese esto, que la legislatura, porque ahora son elecciones legislativas, que articulen con los movimientos populares, con los jubilados, con los médicos que no tienen sueldo, que articulen. O sea, un legislador ahí votando no pasa nada. Porque votan leyes lindas y no se cumplen, y por ahí quieren votar algo bueno y perder los votos. Sí, pasó con el tema de los jubilados, el partido de los jubilados, ¿no? Que lo tenemos ahí a Civil Evans dentro de la legislatura y hoy no representa nada, digamos, ¿no? Desde el punto de vista político no ha dado una respuesta hacia su sector. Claro, porque si el pueblo, como te digo, nosotros nos tendríamos que unir con cualquiera que quiera mejorar las jubilaciones, estar unidos de cualquier color político para ese proyecto. Claro. Ahora, como hay intereses creados acá, si el pueblo no se moviliza, para mí, cuando uno habla de política, tiene claro eso. Nosotros existimos gracias al 2001. El mismo kirchnerismo uno tiene que agradecerle al 2001. Acá la patria no nace el 25 de mayo del 2003 con la Asunción de Néstor, nace la patria nueva que conocemos, que es la del 2001.
Y ahí viene toda esta movida, y yo entiendo que lo de Milei viene a querer sepultar eso. Por eso es muy, no hay que olvidarse que es muy represivo el plan de Milei, está con Villarreal al lado y la Bullrich, y no van a dudar en ahogar en represión las protestas. Y otra cuestión, están habiendo muchísimas protestas, que nos hagan en los medios de otra cosa. Claro. El pueblo está buscando la forma. Tierra del Fuego se levantó cuando quisieron sacar de la fábrica, los judiciales, los empleados públicos, que eran municipales, empleados de los médicos, esos sectores están haciendo luchas, pueden, pero están habiendo movilizaciones, los universitarios que hablan, Sí, obviamente. O sea, eso yo creo que es la Argentina de la lucha que nos mueve, de la lucha que nos mueve. Así que creo que bueno, se está reeditando en 2001, y ojalá logremos que nos vaya bien la elección, pero si no nos va bien en las elecciones, hay una mentira muy instalada, estamos combatiendo mentiras. Entonces, Claro. por ahí no nos dé la fuerza, porque ellos tienen todos los grandes grupos detrás, pero el pueblo va a ir buscando y va a encontrar formas de represión y expresión. Bueno, y veremos cómo nos va. Ahora, bueno, está el cierre de lista dentro de 2 meses, así que hay que ver ahí qué herramientas nos queda en la mano para el tema electoral. Un poquito eso que te fuiste, sí, hacia el 2001, me recordaste con la parte de los movimientos sociales y de los Si tuviéramos que decirle a los mendocinos, ¿qué movimientos sociales hay en la provincia? Ya, movimientos sociales organizados, vos tenés los trabajadores sindicalizados. Muy importante, está muy mal visto por la campaña militarista de que los sindicalistas son unos curreros, Claro. pero uno va, yo conozco mucho, bueno, conocemos siempre los sindicalistas. Sí. O sea, un trabajador de la educación, tu consejo, vaya a su sindicato, Exacto, al SUTE, claro. que ahí tienes... No te gusta el que está, bueno, no una educación, participar. Bien. El que está, por más que no te guste, va a dar lugar. Porque sindicalistas tenés, algunos son vendidos traidores que hay que sacarlos a las patadas. Yo conozco varios. Otros que pueden no gustarte, pero su vida está ahí, en convocar, a escuchar, y ahí se va armando. Eso es la base que existe, no está desaparecida. Hay sindicalistas muy honestos y por ahí no tienen las herramientas políticas. Claro, sí. Terminan en el propio territorio, o sea, se enfrascan ahí tratando de mejorar el salario. Todos sabemos que te vas a morir peleando por el salario. O sea, Totalmente. 2 pesos, el otro año por otro, y te quitan 4 y así está. Entonces hay que hablar de política sindical, cómo esa fuerza sindical se suma a un proyecto. Estas listas que yo estoy armando, no solo con el sector nuevo, con Feli, por ejemplo, hay sindicalistas, con la Cámpora hay sindicalistas, con los movimientos populares hay sindicalistas, o sea que el sindicalismo atraviesa todo. No sé si con Milei habrá sindicalistas. Columna vertebral. Columna vertebral. Los movimientos sociales que vienen de los piqueteros, Bien. es muy importante también, muy estigmatizados, son toda esa campaña, Sí, no importa. porque a uno le encontraron un paquete más de arroz, no sé qué. Yo estoy segura que hoy, compañeras de los barrios populares te están escuchando y vos te vas a encargar de eso y decir, bueno, mira, andá a militar a tal lugar, andá a tal otro. ¿Cuáles son esos lugares? Es una red eso. ¿Cuál? La lista nuestra que armamos en el 2023, nos reúne 4 movimientos populares, los más grandes de Mendoza, digamos a cada rincón de la provincia, porque en todos lados había comedores, merenderos, talleres de escolaridad, una cantidad de trabajo social, que era con el potencial trabajo. Claro. Eso ayudaba, eso sostenía, pero digamos, en esencia son mujeres que se preocupan por los niñitos del barrio y arman un comedor, así nacen estos movimientos populares. Con las ollas populares nacieron en el año 93 en La Matanza. Acá en Mendoza, en Ugarteche, también en el año 96, ahora sí. Yo milité toda la vida ahí, o sea que yo conozco de raíz como ese movimiento, y me vengan a mí a decir que hay corrupción. Nosotros, a una persona que eso te da un potencial y vos tenías que elegir según la participación, la organización. Uno que puso de más en la lista a su mujer en vez de al que estaba en la lista, tuvo que ir a la asamblea y decir, me equivoqué, puse a mi mujer, tenía que pasar la lista a la otra mañana, no sé, pero me equivoqué. Mi mujer no tiene que estar acá, porque había otra chica en prioridad. Porque el gobierno siempre te dio menos. Y estos movimientos sociales pedían trabajo. Pagar cotas, pagar moscones, pedían trabajo. El gobierno de Menem le dio parches, que son los planes. Entonces no me culpen al del planero, cuando él pedía trabajo, estaba en fábrica, y el gobierno menemista que entregaba el país, le dio los parches, los planes. Entonces, ¿qué hicieron los movimientos? Aprovecharon los planes y dijeron, bueno, tenemos comedores, tenemos cooperativas, yo he visto carpintería,
fábrica de salsa, he visto un montón de proyectos muy difíciles de llevar adelante, pero Esto es un movimiento Esencia. popular y los potenciales vinieron bien, no hubo un choreo, como dicen algunos periodistas, no, le digan Carlos Pagni, Claro. entrando así como diciendo eso es una prueba de... No tienen idea, tienen que recorrerlo. Recorran, lo que queda mucho de esos movimientos, eso es otra parte. Después los jubilados son un movimiento en sí mismo, los estudiantes son un movimiento social en sí mismo, las corrientes religiosas que hoy están viendo lo de Francisco, la doctrina social de la iglesia que ha resurgido con tanta fuerza. Yo todos los días aprendo algo nuevo, o sea, la frase famosa de acá en el lío, Sí. ahora la veo bien y dice a lío y organícenlo bien. Claro. O sea, no es solamente alguien que organice, esa corriente religiosa popular. Hay que distinguir a la ex. Sí. Organícense, yo voy a ir a pagar mis culpas, pero organícense. Exactamente. Los evangelistas tienen dos sectores, uno que es antipolítica, que repele y todo, que nos suma, la verdad, y otro que es con el tema de las adicciones, que trabajan muy bien las adicciones, tratar a jóvenes con adicciones, que nosotros empalmamos con ese tema. Nosotros tenemos un movimiento que se llama Ningún Pie Menos por la Droga, que nos trajo en esos sectores de la iglesia evangélica. Claro. O sea, eso está en toda la sociedad y ahí tiene que salir algo nuevo. De todo este desorden, algo nuevo y bueno va a venir. Sí, hay hay muchos que hablan despectivamente de todos estos sectores, pero en realidad nunca han tenido una vinculación o una relación, o han estado presentes en el territorio. Esta es la otra parte de la milanesa. El estar en el territorio, ver las necesidades insatisfechas que tiene esa gente, y obviamente que esto vino a ser una herramienta para que pudieran salir adelante. Bueno, desde la mirada de Nicolás, digo, debe ser que estos sectores que no quieren reconocer esto saben que este sector si crece se come un pedazo de la torta que no quieren convidar. Claro, La impresión, ¿no? Exactamente. Yo digo, Sí, cuando el pueblo se organiza empieza a opinar. Claro, totalmente. Y bueno, obviamente que es lo que nosotros estamos instando, ¿no? A que formen parte, a que debatan, ¿no es cierto? Y principalmente vayan a votar, que no se dé esto que vimos en la capital, en la Cava. Claro. Ahora, por lo menos el lado nuestro, lo más importante de este periodo antes de armar la lista es discutir 3-4 puntos. Todos esos sectores que se sientan interpelados, que vengan y opinen, vamos a hacer un taller de la militancia masivo, tipo congreso, Sí. qué hace con el agua, qué hace con la minería, qué hace con los empleados públicos que están tan mal Claro. impactados. 3-4 puntos que nos unan bien, digamos, con el FERI, con la CADEL, con todos estos sectores, hacen un buen instrumento para darle la batalla a Milei y su kit de Cornejo, bien. Una alternativa válida para el mendocino para que mejorar esta situación que hoy estamos atravesando. para ser lunes, con un martes que promete penas, ha transmitido bastante esperanza para mañana. Claro, el tema que lo convoquemos podamos hacer, claro. todo el pueblo, que haya manifestaciones masivas, mañana si es mañana, porque tampoco te dicen cuándo, pero que nos autoconvoquemos, yo creo que es la tarea de estos días, apenas la Corte, si es que hace lo que dice, que hay una expresión popular firme. Genial. No por Cristina, No, porque el pueblo de la paz, tal cual. por la Cristina que va a usar Que va a ser el instrumento de clavo de martillo. Sí. totalmente. Bueno, hemos llegado al final, así que muchas gracias por venir, Nicolás. Un gusto tenerte acá en esta redacción. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Buenas tardes, buenas noches. Será hasta el próximo programa. El próximo lunes lo esperamos nuevamente.